Entonces, lo que vimos en la sesión anterior son, bueno, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es amor a la sabiduría? Y la filosofía o el filósofo trata de responder las siguientes preguntas y sus derivaciones de estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué es real? Y por consiguiente, ¿qué es lo más real? Segunda pregunta, ¿cómo podemos saber qué es lo real y conocer qué es lo más real? Tercera pregunta, ¿quiénes somos o quién soy? Y cuarta pregunta, por lo tanto, si ya sabemos quiénes somos, ¿cómo debemos ser? Y por tanto, ¿cómo debemos vivir? Bueno, entonces estas preguntas se relacionan directamente. Son las cuatro preguntas principales en filosofía. Se puede decir que cuando se oye hablar de la filosofía de una persona, no sé, la filosofía de Sócrates o la filosofía de Platón o de Kant o etcétera, se habla de su respuesta ante estas cuatro preguntas. Cuando se habla de la filosofía de una persona, se habla de sus respuestas ante estas cuatro preguntas, o a una de estas cuatro preguntas, ¿sí? O a una o dos de estas cuatro preguntas. ¿Sí se entiende? En sí, así podemos resumir lo que escriben los filósofos. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Sí terminaron de copiar? A ver, copien, los que se acaban de integrar, copien, copien. Vamos a ver. Estas cuatro preguntas se relacionan con lo siguiente, o más bien, implican lo siguiente. El área de la filosofía, espérame, lo podemos poner como en forma de tabla. Estas son las preguntas, digamos, las preguntas que trata de resolver la filosofía. Ahí está. ¿Qué es real? ¿Cómo podemos saber qué es lo real? ¿Quiénes somos y cómo debemos vivir? Esas son las preguntas. ¿Y cuál es la rama de la filosofía que trata de responder esas preguntas? Bueno, en el caso de la primera pregunta, de qué es real, quien trata de responder esa parte es, ay, perdón, espérame, la epistemología. Vamos a ver, déjame ver. Ahí está. No, perdón, la metafísica, disculpen, una disculpota. No, primero va, espérame, nada más me voy a basar en este libro. Estas cuatro preguntas, bueno, tienen que ver con el ser, la verdad, el yo y lo que es bueno. Disculpen. Bueno, entonces, la primera pregunta, perdón, tiene que ver con el ser, con el ser. Ahí está. Con lo que es el objeto o la persona, el ser. Como decía Shakespeare, ¿no? Él también se preguntaba qué es lo real, porque decía ser o no ser, ¿no? Es un poco como qué es lo real, qué es real y qué es lo no real, se puede decir cuando decía ser o no ser. Es decir, qué es lo real y qué es lo no real. A eso se refería. Es el ser. Y quien trata de responder esto, la rama de la filosofía es la metafísica. Ahí está, metafísica. A ver, copien, esto es importantísimo. Entonces, la metafísica eh, investiga o trata de averiguar el ser. ¿Qué es el ser? Ya sea el ser humano o el ser, los objetos, etcétera. Póngale mejor en vez de esta una flecha. El ser lo estudia la metafísica. Ahí está, el ser. Voy a hacer una separación. Ahí está. Y acá. Entonces, la primera pregunta, ¿de qué es lo real? Lo trata de investigar o de responder la metafísica. El que es real tiene que ver con el ser, y eso lo estudia la metafísica. A ver, copien.
Entonces, como les digo, la filosofía es una herramienta. También lo han ocupado los literarios, como Shakespeare, que decía ser o no ser. Es decir prácticamente qué es real y qué no es real. También aquí voy a hacer mención de otros, pues sí, de personajes de la literatura, de que han escrito obras de teatro o novelas también, sobre todo. Entonces van a ver que sí hay filosofía en sus obras, ¿no? En sus escritos. Eso era en la antigüedad, ¿eh? Antes los autores, los escritores o escritoras, digo, cuando digo escritores se entiende que son varones y mujeres, ¿no? También, mujeres. Este, tenían filosofía en sus obras, en sus libros, pero ahora, la verdad, no recomendaría ningún libro de la actualidad porque ahora son pura ideología. Entonces, lo que recomendaría para leer son puros libros clásicos. Ya los he dicho, lo he dicho antes, ¿no? Entonces ya los antiguitos, porque la verdad ahora sí ya no, son pura, ya no son filosofía, son pura ideología. Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo podemos saber qué es lo real? Tiene que ver con la verdad. Ahí está, ¿cómo podemos saber lo que es real? Lo que es real es lo que llamaremos verdadero. La verdad es aquello que es real. ¿Sí se entiende? Entonces, saber qué es lo real, eso es la verdad. Es buscar lo verdadero. ¿Y quién se encarga, qué rama de la filosofía se encarga de buscar esto? Bueno, o ha intentado responder esta pregunta, es la epistemología. Espérame, para que me quepa. Ahí está. Epistemología. Ahí está. A ver, copien. La epistemología. Entonces, la verdad es aquello que es real, que es lo real. Así podemos definir la verdad. Aquello que es real. Bueno, es una pregunta muy, digo, cada una de estas preguntas es para, digo, por eso hay quienes se dedican a estudiar esto por muchos años, porque, y pues para demasiadas clases, ¿no? ¿Cómo podemos saber lo que es verdad, ¿no? Es todo un debate. Y digo, sería interesante, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué cosa es verdad? Entonces vamos a ver algunos criterios, digo, más adelante. Y sí me gustaría oír, pues, sus opiniones, ¿no? Entonces, cuando veamos este tema. Entonces, saber qué cosa es verdad. Bueno, ahora la tercera pregunta, ¿quiénes somos o quién soy? Eso tiene que ver con el yo, con el quién soy. Pues sí, ¿no? ¿Quién soy yo? Eso tiene que ver con la persona, esto es el en personal, el yo. Y quien trata de responder esto es la antropología. Aclaro que para responder estas preguntas no es necesario que ustedes se dediquen a estudiar completamente epistemología o antropología, no. Son herramientas, como he dicho, o áreas de la filosofía que han tratado de responder estas preguntas. Pero no digo que estas ramas tengan toda la verdad. Es como les digo, el filósofo está en constante búsqueda de la verdad. No digo que ellos la tengan, la antropología, la epistemología, la metafísica, sino que
la filosofía, a través de estas ramas, ha tratado de responder estas preguntas. ¿Sí se entiende? A eso es a lo que me refiero. Eso es lo que se debe entender. No digo que ellos la tengan completamente, que respondan a esa pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que es la verdad, por ejemplo, igual Shakespeare, por ejemplo, en Macbeth, eh, al principio de su obra de Macbeth, al principio, mero, mero, en la primera escena, porque es una obra de teatro, en la primera escena están las brujas de Macbeth, y dicen, lo primero que dicen es que lo malo se vuelva bueno y lo bueno se vuelva malo. Y ahí es donde Macbeth, el personaje, entra bajo el hechizo, es hechizado por estas brujas. Es decir, ¿a qué se refiere el autor? ¿O qué significa eso? Significa que el hechizo consistía en que lo que era malo, ahora Macbeth lo va a considerar bueno, y lo que era bueno, ahora lo va a considerar malo. Es un poco como la época actual, ¿no? Lo que es lo que era malo hace 100 años, ahora es considerado como bueno. Y lo que era bueno hace 100 años, ahora es considerado como malo. Entonces sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Saber qué es la verdad. ¿Es la verdad lo que era hace 100 años o es la verdad ahora? Ah, bueno, eso es lo que les dejo a su criterio. Y es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces les digo, los escritores hablaban mucho de esto o tenían mucho en sus escritos esto. Ahora no, ahora son pura ideología. Bueno, si quieren leer libros de Shakespeare, los de Porrúa son los más baratos. Y sí, ahí están como que en compendio sus obras. Digo, nada más si tienen curiosidad. O también, por ejemplo, en Shakespeare, digo, hago estos comentarios ahorita ya, porque en sí no lo vamos a ver como filosofía como tal, sino nada más como ejemplo. En otra obra que tiene, Hamlet, él, creo que al inicio, sí, creo que es al inicio, donde dice, huele algo podrido, así como, o en una escena, cuando se refiere al reino, dice, huele algo podrido, es como decir, ¿no? Que ya es muy evidente que el reino ya está muy mal, que como si fuera un cadáver, y un cadáver que apesta. Entonces ya se hace evidente, es evidente ante cualquiera que no, que el gobierno está muy mal. Entonces, bueno, dice, algo podrido huele en el estado de Dinamarca, creo que era. Entonces, sí, como diciendo que ya es muy evidente que las cosas, están mal. Un poco respondiendo, ¿no? Que a qué es lo real. Es como que hay cosas que son muy evidentes, por eso pone en analogía eso, que cuando ya huele a podrido es que ya está mal, está muerto, ¿no? Ah, bueno, después hablamos más de esas cuestiones. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Disculpe, no, apenas vi los mensajes. Espérame. Este, ¿Qué es la epistemología? Ah, bueno, entonces la epistemología, como dije, a ver, en resumen, lo vamos a ver con calma, ¿sí? No en sí no dije un concepto de cada uno, no lo he dado, sino que estoy diciendo qué es lo que trata de estudiar esta rama. Miren, la metafísica no di su concepto, solamente dije que trata de estudiar el ser. La epistemología igual no di su concepto, sino que trata de estudiar qué cosa es verdad. Eso prácticamente es la epistemología. Trata de buscar los criterios, ¿no? Para saber qué cosa es verdad. Podemos decir que eso es la epistemología. Los criterios o los juicios que hay que tener para buscar o encontrar la verdad, ¿sí? Bueno, si ustedes lo buscan, digo, algunos libros lo manejan así.
pero creo que en el Internet no. Si ustedes buscan en Internet, encontrarán que es un poco buscar el conocimiento. Pero bueno, aquí según cada persona, les digo, cada filósofo tiene sus juicios. Y, y muchos, bueno, al menos yo estoy con esto, de que la epistemología debe buscar la verdad. Pues eso es el conocimiento, ¿no? El conocimiento trata de saber qué es verdad, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento científico trata de constatar verdades de la naturaleza. El conocimiento científico busca verdades de la naturaleza. ¿Qué es lo verdadero? Bueno, más bien la naturaleza, ya que sabemos qué es verdadero, trata de buscarla, ¿no? Buscar la explicación a estas verdades de la naturaleza. Entonces, la epistemología trata de eso, de buscar juicios o criterios para encontrar la verdad. ¿Sí se entiende, Josué? Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. La antropología igual no di su concepto, sino que dije que estudia el yo. Pues sí, efectivamente, la antropología se dice que estudia la sociedad, pero en sí primero estudia el yo y ya después el yo en la sociedad, ¿no? Y después cómo somos en sociedad. Después vamos a ver esto con calma, pero en sí la antropología es, digamos, que estudia la persona, el yo. Es distinto a la psicología, ¿eh? Es distinto. Después, cuando veamos esto, quizás haga un poco de diferencia entre qué es cada uno, ¿sí? Nada más que nada en qué es la antropología y ustedes solitos se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ay, espérame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Ah, bueno, después la última pregunta, ¿cómo debemos ser? Y por lo tanto, ¿cómo debemos vivir? Entonces, eso es el área de la ética. Ah, bueno, perdón, es el área de lo que es bueno. Podemos decir que este es el área de estudiar aquello que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Y quién estudia esto? La ética. Ahí está. Sí, vamos a dedicarle una o dos clases a la ética, porque prácticamente, ¿no? También vamos a tener rápidamente un curso de cívica y ética, porque es una rama de la filosofía. Entonces, la ética no es una rama de la sociedad o de la política. Digo, porque como se estudia en los colegios, ¿no? Ustedes en secundaria llevaron cívica y ética, o formación cívica y ética. Pero en sí es una rama de la filosofía en sí. Ah, bueno, copien. Pues sí, la ética nos dice prácticamente cómo debemos vivir, ¿no? Cómo debemos vivir en sociedad, entre nosotros. Y aquí es donde les digo que son afortunados, porque creo que ya en todas las escuelas ya están súper ideologizados, incluso antes del actual gobierno. Y bueno, al menos aquí se los voy a dejar a su criterio. No les voy a decir que esto es a fuerza, sino que lo dejo a su criterio. Lo que les voy a preguntar en los exámenes, pues es esto. ¿Quién estudia la verdad? Ah, bueno, la epistemología. ¿Quién estudia el yo? La antropología. ¿Quién estudia lo bueno? La ética. Entonces, eso es lo que pregunto en los exámenes. Un poco, por ejemplo, de lo que es bueno, este, digo, me acordé de otro libro que generalmente se deja en secundaria o en bachillerato de Fausto. ¿Lo habrán leído? ¿Fausto? ¿Se los dejaron de tarea alguna vez? El Fausto de Johann Goethe. Goethe, ¿alguno lo habrá leído? ¿Se los habrán dejado de tarea? No, a nadie. Ah, bueno. Entonces, en ese libro de Fausto de Johann Goethe,
Goethe, disculpen la pronunciación, es que como es alemán, lo pronuncio mal. Ah, bueno, entonces, en ese libro es un poco que un ser humano, en este caso Fausto, un hombre, es retado por el diablo, que en este caso se llama Mefistóteles, es Mefistóteles, viene siendo el diablo. Entonces, porque Mefistóteles reta a Dios, diciéndole que puede desviar a Fausto. Entonces, cuando Mefistóteles, que es el diablo, se presenta ante Fausto, se aparece, bueno, no especifica, pero sí le dice, Fausto, ¿quién eres tú? Y le responde Mefistóteles, soy parte de aquella fuerza que siempre busca el mal, mas siempre el bien provoca. Es decir, que diciendo, ¿no? Que efectivamente por ser el diablo siempre busca lo malo, ¿no? Buscar el malo. Pero dice, pero siempre el bien provoca. No digo que el diablo diga que es bueno, sino que se refiere a lo que dicen a veces en la religión, en el catolicismo y bueno, no sé en dónde más, pero al menos en el catolicismo que, que Dios puede sacar algo bueno de una situación mala. Es decir, que se puede sacar algo bueno de una situación mala, que la puede convertir en algo bueno. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, digamos, un problema, o digamos un ejemplo sencillísimo, así hasta puede sonar un poco obvio o tonto. Digamos que un chavo reprueba, eso es algo malo, pero ¿cómo puede sacar algo bueno? Ah, pues darse cuenta que debe estudiar, si quiere pasar o quiere salir bien, pues debe estudiar, debe esforzarse mucho más. Entonces, incluso, o también, o algo malo, a ver, digamos, un chavo que le cuesta trabajo entender, ¿no? Que no tiene, digo, cada quien tiene distinta capacidad, y yo lo he visto con los alumnos con años de maestro. No todos tienen la misma captación del conocimiento. Entonces, digamos que es un joven, digo, ya saben, se aplica a varón o mujer, que un joven en general, que le cuesta trabajo, ¿no? Que le cuesta trabajo memorizar o entender. Pero si estudia mucho, si quiere entender y se dedica a estudiar mucho, incluso puede saber más que un chavo que capta rápido, porque como estudia bastante, incluso ya sabe demasiado, ¿no? Y empieza a leer varios autores y hasta conoce más, ¿no? Hasta este chavo, este joven, puede conocer más que un joven que capta rápido. Entonces, algo así malo, no tiene la suficiente capacidad, pero puede sacar algo bueno. Entonces, bueno, es nada más un ejemplo, ¿no? De esto de lo malo y lo bueno. Si se entendió o más o menos. O bueno, un ejemplo, como bien o bueno, algo que dijeron aquí una vez, la familia, ¿no? Que de una situación, de un problema que surge en la familia, a veces, no siempre, hace que la familia se una más, ¿no? Digamos, una muerte de un familiar. Pues se reúnen todos y si alguna vez no se llevaban o no se hablaban, quizás ahora sí, finalmente, después de tantos años, se reencuentran porque murió, ¿no? Esta persona, este familiar. Entonces, eso malo de la muerte eh, provocó, ¿no? Que un reencuentro, ¿no? Algo bueno, un reencuentro entre familiares. O digamos, un problema que pase un familiar de enfermedad, igual provoque que con otro familiar con el que andaba, que no, pues que no se había visto en años, finalmente no, llegue y lo visite, ¿no? Porque está enfermo, etcétera. Entonces, un poco a eso se refiere con lo de Fausto, de que dice, soy parte de aquella fuerza que siempre busca el mal, siempre quiere el mal, pero siempre el bien provoca. Como acá, digamos que provocó la muerte, pero provocó también que se uniera más la familia, ¿no? Digo, es un ejemplo. No siempre sucede, pero es un ejemplo. Bueno, dudas hasta acá, comentarios, si se entendió o más o menos. Sí, bueno. Entonces, bueno, por eso les digo, les recomiendo los libros antiguitos. Ya les di varios, ¿no? Fausto, los libros bueno, de Shakespeare. Bueno, que a veces por su forma de hablar antigua, a veces es costoso leerlo, a veces da sueño, por la forma de hablar, ¿no? Antigua. Igual los libros de Tolkien, del Señor de los Anillos, bueno, y sus otros libros que tenía, que también tienen filosofía, también. De hecho, de Tolkien tiene un libro, Tolkien es el que escribió El Señor de los Anillos y El Hobbit,
que después hicieron las películas, ¿no? Él tenía un libro, o más bien, bueno, sí tenía, porque ya murió, que se llama El Silmarillion. Aquí lo escribo, bueno, aquí abajo. El Silmarillion. Me gusta mucho. Me gustó mucho cuando yo lo leí de adolescente. Y bueno, este libro es como la mitología de la edad de la Tierra Media. Es como la creación del mundo del Señor de los Anillos, como la creación de ese mundo, digamos, como su origen, ¿no? Entonces, como trata así, como esos temas, como esa parte, hay un personaje que viene a representar el diablo, que es Morgoth o Melkor, que venía siendo el jefe de Sauron, del Señor de los Anillos, como su jefe. Este, y bueno, y lo que es Dios, ¿no? El que representa a Dios, que en ese libro se llama Ilúvatar, ¿no? Digo, contándoles un poco, ¿no? De cómo es el libro. Y pues sí, Melkor o el diablo, siempre, ¿no? Buscaba destruir la creación, ¿no? Y Ilúvatar, que viene siendo Dios, le dice, a ver, espérame, ¿cómo le dice que, es- has de saber, Melkor le dice que, todo lo que haces viene a complementar mi obra o va a ser parte de mi obra. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que él lo iba a transformar, esa destrucción que hace, y transformarlo, como he dicho, en algo bueno. Efectivamente, en su origen es malo, pero lo transforma en algo bueno. Entonces, algo así como es la idea del catolicismo, que algo que es malo, Dios lo convierte en algo bueno, lo puede transformar, si uno tiene fe, en algo bueno. Bueno, no sé si las otras religiones tengan esa idea, pero sí, bueno, al menos en el catolicismo. Digo, no las critico, nada más digo que conozco al menos más del catolicismo un poco. Ya si alguien lo conoce de otra religión, pues me avisa, ya me dice. Si otros también lo han dicho, bueno, está bien, perfecto, para que así todos tengamos esa idea, ¿no? Y todos sepamos, ¿no? Salir de las dificultades. Bueno, entonces, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, en resumen, esto es lo que estudia la filosofía y estas son sus ramas, sus principales ramas. Tiene otras, pero son como las principales. La metafísica, la epistemología, la antropología, la ética. Entonces, muchos filósofos han profundizado sobre estas áreas. Por ejemplo, en la epistemología, Sócrates, digo, lo vamos a ver más adelante con más detalle. Para saber qué es la verdad, él introduce lo que es la dialéctica. Entonces, lo que es la famosa dialéctica, que vamos a ver más adelante, surge de concentrarse en esto, en buscar la verdad, en profundizar sobre la epistemología, en buscar la verdad. Y así sucesivamente, cada filósofo profundiza o se extiende en una área y ya pone sus pensamientos, sus ideas, ¿no? O sus análisis o postulados. Entonces, eso hace cada filósofo. No puede estudiar, el conocimiento es demasiado. Y es lo que hace todo científico. No podemos estudiar como que todo, sino que debemos concentrarnos en una área, en un cierto problema en particular. Es decir, hay que identificar un problema